Los primeros cristianos llamaban a Jesús el único médico, el sanador. Únicamente Él podía curar de verdad, y en los evangelios se narran muchas curaciones realizadas por Jesús. La gente traía a sus enfermos y los depositaba a los pies de Jesús para que los curara. En aquel tiempo había varios curanderos milagrosos en todas partes. Pero para los evangelistas lo importante no eran los milagros, sino la manera como Jesús se acercaba a las personas. Sin lugar a dudas, Jesús es un terapeuta, un sanador experimentado. Sabía hacerse cargo de cada persona enferma. Así llama a la mujer encorvada, que está sentada aparte en la asamblea del culto, y le habla de tal forma que se siente atraída y sale de su aislamiento. Al sordo mudo, que le es presentado por la gente, lo toma aparte y le aplica una especie de remedio personalizado. Parece que la gente había obligado a este hombre a callar, lo había reducido al silencio. Por esto necesita Jesús un espacio protegido para poder volver a usar la palabra. Al ciego de nacimiento lo toca con ternura y le impone las manos. Cuando el primer tratamiento no surtió el efecto deseado, Jesús vuelve a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó a ver con claridad y quedó curado. Jesús se da cuenta de que lo que le falta a cada uno y a cada una, y sabe cómo despertar a una nueva vida en cada persona. Todas las enfermedades que Jesús curó se pueden clasificar como enfermedades psicosomáticas, porque tienen un componente psíquico. La ceguera, por ejemplo, a menudo se relaciona con nuestra voluntad de no querer ver ciertas realidades. La parálisis tiene su origen, muchas veces, en el miedo. No acabamos de salir de nosotros, estamos bloqueados, reprimidos. El leproso no se puede aceptar a sí mismo, se rechaza y por esto se siente excluido por todos y aislado. Esta es una enfermedad que puede tener su origen en el no aceptarse a sí mismo. Nos cuesta reconocer nuestra identidad en determinadas circunstancias. Jesús sabe que se necesita mucha paciencia hasta que una persona que se rechaza a sí misma llegue a recibir la atención benévola de parte de otro. Cuando un leproso no está a gusto en su propia piel, se acerca a Jesús y le pide ayuda. La curación se efectúa en etapas. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, y quedó limpio. Al instante desapareció la lepra y quedó sano. En estos dos versículos se pone de manifiesto el método terapéutico sanador de Jesús. El primer paso de la terapia consiste en la compasión, que significa estremecerse en las extrañas, sentirlo íntimamente el dolor ajeno. Luego Jesús extiende la mano, establece una relación con el enfermo, no lo trata como un objeto, le da la mano y entra en contacto físico con él. Por el contacto con el leproso, Jesús incurre en una impureza según aquellos tiempos. Se ensucia las manos. Jesús no solo ve el resentimiento y la amargura del enfermo desde fuera. Jesús toca al otro en su impureza. Se identifica con él. Jesús no tiene miedo y le transmite al enfermo su valentía para que se cure, para que se acepte a sí mismo. Jesús lo invita y le está diciendo: sé tú mismo, vive tu imagen, deja de enturbiarla con tus pensamientos negativos sobre ti mismo. Jesús nunca trata a los enfermos como si fueran objetos pasivos. Por ejemplo, dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico está atado a su camilla por puro miedo. No tiene miedo de la inseguridad, está reprimido, bloqueado. Los demás podrían ver el miedo en su rostro. Por eso prefiere quedarse postrado en su camilla.
Jesús no le aplica un tratamiento, sino que lo desafía, lo reta a que se incorpore. Jesús lo provoca a que se enfrente con su propia voluntad y su propia energía. Tú puedes ponerte de pie, inténtalo, le dice, carga con tu camilla y vete a tu casa. Jesús sabe despertar en el enfermo la conciencia de su propia valía y le exige colaboración para sanarse. Jesús robustece la voluntad, la autoestima para que no busque ya únicamente en los demás la culpa de su enfermedad, ni tampoco que pida ayuda para la curación. Antes bien, que ponga en juego su propia responsabilidad para sanarse, que encuentre en él su cura, su sanación, y así luego le dirá, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Jesús nos está hablando que todos tenemos ese poder curativo y que todos podemos ayudar a sanarnos y a que se sanen los demás haciéndoles ver su capacidad de curación. Qué importante es que descubramos en nosotros ese don de Dios, ese don que Dios nos ha dado y que sepamos transmitirlo a los demás. Vivimos en una sociedad enferma de violencia, de rencores, de odios, y es necesario que apliquemos en nosotros ese poder curativo para sanarnos a nosotros y sanar a los demás. Y esto nace primero del amor a nosotros mismos, de aceptar nuestra realidad personal y luego volcar a nuestro alrededor este poder de sanación. Las circunstancias que estamos viviendo nos están exigiendo que apelemos a esta energía que está en todos nosotros.